Bien, hermanos, eh, buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos, hermanos, a seguir con los estudios sobre la iglesia y la membresía bíblica que hace ya unas semanas comenzamos. Y vamos a tratar en esta sección los rasgos distintivos de un verdadero creyente. Y vamos a seguir a un autor, no sé si se pronuncia así correcto, Spring, Gardin Spring. Y vamos a seguir a este autor en este tema. Rasgos distintivos de un verdadero creyente. Entonces, hermanos, vamos a orar para dar comienzo a la clase. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias damos por tu misericordia, gracias por tu gran amor, gracias por la obra de Cristo a favor nuestro. Te pedimos que nos des la sabiduría, la iluminación de tu Espíritu Santo para esta clase que vamos a tomar, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, iluminándonos, y que esto que vamos a aprender sea de mucha edificación para nuestras vidas. Guárdanos y líbranos de cualquier engaño en la que nuestro corazón quiera hacernos caer. Guárdanos del error. Danos la gracia de poder examinarnos a nosotros mismos por medio de tu palabra, tener corazones humildes y sinceros para, Señor, dirigirnos por lo que tu palabra nos enseña, sobre todo en estos asuntos que vamos a aprender y que son de vital importancia. Te pedimos que nos ayudes, que nos asistas y que esto sea de mucha edificación para nuestras almas. En Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a comenzar, repito, los rasgos distintivos de un verdadero creyente. Y esto ligado al tema que ya tratamos durante 3 clases, respondiendo la pregunta: ¿qué es un cristiano según la Biblia? Siguiendo al pastor Albert Martin, respondimos que un cristiano según la Biblia es una persona que ha enfrentado auténticamente el problema de su propio pecado. Y hablábamos en esta clase de la culpa original y la corrupción original. Entonces, un verdadero creyente enfrenta la realidad de su propio pecado y de la culpa también en Adán. En segundo lugar, que fue nuestra segunda clase, vimos que un cristiano bíblico es aquel que ha considerado seriamente el único remedio divino para el pecado. Y hablábamos de la persona de Cristo, de su obra en la cruz, su sustitución, su satisfacción penal a favor nuestro. Y en tercer lugar, que fue la clase que tratamos el jueves anterior, vimos que un verdadero cristiano es aquel que se ha conformado de todo corazón a las condiciones para obtener la provisión de Dios para el pecado. Y las condiciones de Dios para el pecado es arrepentirse y creer, arrepentimiento y fe. Y estas son las condiciones que Dios pone para la provisión para el pecado. Y hablábamos sobre el arrepentimiento y la fe en la última clase. Y observábamos en la última clase también que un cristiano es una persona
que manifiesta en su vida que estas declaraciones de arrepentimiento y fe son reales. Y hablamos de los frutos que produce el arrepentimiento y la fe salvífica. Ligado a eso, vamos a continuar entonces con nuestra clase de hoy, en donde vamos a ver, hermanos, que el arrepentimiento y la fe se pueden evidenciar. Y vamos a mostrar por la palabra qué cosas evidencian realmente quién es un cristiano y qué cosas no nos ofrecen una seguridad para determinar este asunto. Entonces, así como es importante definir qué es un cristiano según la Biblia, es de igual relevancia conocer cuáles son las señales espirituales que muestran palpablemente a nosotros mismos y a los demás que hemos nacido de Dios. Esto también es importante. Es importante saber que es un cristiano según la Biblia, pero también es importante saber, hermanos, cuáles son las evidencias que demuestran que somos creyentes según la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de que poseemos vida espiritual en Cristo? O en otras palabras, ¿cómo yo puedo obtener esa seguridad que soy un cristiano, que soy verdaderamente un creyente? Y en esto debemos de reconocer que cada persona debe examinarse a sí misma. Si se desea gozar de la plenitud de la religión de Cristo, debemos conocernos a nosotros mismos. Y Dios nos ha dado lo necesario en su palabra para entender el estado de nuestro corazón, y veremos que esto no es algo meramente subjetivo, sentimental o interno, sino que según la Biblia, saber si se es cristiano o no es algo también objetivo, distinguible y comprobable. Con esto no quiero decir que lo interno, lo sentimental o lo subjetivo no haga parte de nuestra convicción de que somos creyentes, claro, porque la Biblia también dice que el Espíritu Santo nos dice a nosotros que somos hijos de Dios, y en parte esto lo hace de una manera subjetiva, de una forma interna en nuestro corazón. Pero no solamente se nos confirma que somos hijos de Dios subjetivamente o sentimental o internamente, sino que vamos a mostrar por la palabra que esta seguridad también es objetiva, repito, distinguible y comprobable. Muchas personas hoy basan su fe en evidencias subjetivas, en experiencias, en sentimientos, y realmente cuando uno ve a estas personas, la fe que profesan tener no se hace palpable ni se hace evidente a otros, sino que todo depende de lo que ellos sienten en su corazón y la opinión que tienen de sí mismos. Y vamos a mostrar por la Biblia que ella nos da parámetros comprobables para tener la certeza de que el Espíritu Santo de Dios ha orado en nuestros corazones. Dios en su palabra nos ha advertido acerca de no engañarnos con respecto a nuestro estado espiritual y de no confundir la naturaleza de la experiencia bíblica espiritual. El Espíritu Santo nos dice en la Biblia
Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y pregunta el apóstol: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, como vemos en este texto, es bíblico examinarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Vamos a ver parámetros en la Biblia que nos permitan hacernos un autoexamen genuino, sincero, si realmente somos cristianos o no. Y que no nos basemos en supuestos, en sentimientos o en ideas propias, sino que vayamos a las Escrituras y ver qué nos dicen las Escrituras para poder tener una certeza y una seguridad bíblica sobre si somos creyentes o no. Y como pueden observar, esto es importantísimo, porque así como hay mucha distorsión en qué es un cristiano hoy, también hay mucha distorsión en cómo podemos tener la seguridad y la evidencia de que somos hijos de Dios. Y aquí los errores y las suposiciones abundan por doquier. Así que es bíblico, hermanos, examinarnos a vosotros mismos. Y es lo que Pablo les está diciendo a los corintios: examínense a ustedes mismos, probemos nuestra fe, a ver si somos de Cristo o no. Y eso lo debe hacer todo creyente. Matthew Henry comenta de ese verso que leímos que los corintios debían saber si Cristo Jesús estaba o no en ellos, por la influencia, la gracia y la morada de su Espíritu, por su reino establecido en sus corazones. Preguntemos a nuestras almas: ¿somos cristianos verdaderos o somos engañadores? A menos que Cristo esté en nosotros por su Espíritu y el poder de su amor, nuestra fe está muerta y aún estamos reprobados por nuestro juez. Así que es importante este autoexamen, porque podemos ser o tristemente aún ser reprobados y creer que somos hijos de Dios, y en el día del juicio nos llevaremos una terrible sorpresa. Así que la Biblia manda que nos examinemos a nosotros mismos. En otra parte también se nos habla de esto, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Recuerden que aquí luego Pedro, después de haber pedido que los creyentes debamos añadir a nuestra fe una serie de virtudes, nos va a dar la razón. Y la razón es precisamente esa certeza y esa seguridad de que somos salvos. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, y miren, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora, el mandato expreso aquí es que como creyentes yo debo procurar, esforzarme, ser diligente en hacer firme mi llamado, mi elección. Esto no es que, Dios me eligió, no importa lo que haga, puedo vivir como quiera, ya sé que soy un elegido, entonces si Dios me elige, sí, está bien, Dios elige a los que han de ser salvos, lo creemos firmemente. Pero esta elección se evidencia, se hace firme. Y si tú eres un elegido de Dios, debes procurar hacer firme, demostrar, evidenciar, ratificar que realmente Dios te ha elegido, querido hermano. Y si haces esto, no caeréis jamás. ¿De qué no vamos a caer?
de esa seguridad, Leo un autor que comenta: la seguridad es un hecho revelado por el Espíritu Santo en el sentido de que la salvación es para siempre, mientras que la firmeza es la confianza individual de que el creyente posee esa salvación eterna. En otras palabras, el creyente que procura las cualidades espirituales que Pedro menciona en versos atrás, gracias al fruto espiritual que produce, se garantiza a sí mismo que fue llamado y escogido por Dios para salvación. No caeréis jamás mientras el cristiano procure obtener en su vida las cualidades que Pedro demanda: dominio propio, paciencia, amor fraternal, virtud, conocimiento. Mientras cultivamos esas cosas y nos dediquemos a ellas con diligencia para que nuestra vida sea útil y fructífera, no tropezaremos por las dudas, no caeremos en la desesperanza, no caeremos en el temor o los cuestionamientos, sino que disfrutaremos a plenitud la seguridad de que somos salvos. ¿Sí? Entonces, una cosa es la perseverancia de los santos y otra cosa es la seguridad de los santos. Sabemos y creemos por las Escrituras que la salvación no la perdemos, pero un creyente negligente puede perder su seguridad o su convicción por el pecado, por la debilidad. Puede entrar en dudas, en cuestionamiento, llevar una vida debilitada, endeble, y obviamente duda él y hace dudar a la iglesia de que realmente haya conocido al Señor. Entonces es bíblico, hermanos, probarnos, es bíblico examinarnos, es bíblico que demostremos, que evidenciemos, es bíblico que hagamos firme vuestra vocación, que comprobemos y verifiquemos que el Señor nos ha llamado. Así que eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son esas evidencias en las que nos podemos fundamentar para mirar si el Señor nos ha llamado? Claro que esto no lo vamos a ver en un grado de perfección, pero estas cosas deben estar en el verdadero creyente. Ahora, hay cosas que ni prueban ni niegan la existencia de la vida espiritual. Hay cosas que ni niegan ni ratifican que soy un cristiano. Estas cosas las puede tener el creyente, como también las puede tener el no creyente. Y es por eso que lo que vamos a hacer en esta clase, en el día de hoy, es descartar estas cosas. Ahora, no es que las vamos a desechar completamente. Obviamente no vamos a decir: no, esto no debe estar en un cristiano. Claro que va a estar en un cristiano, pero no sirven en este caso como una prueba veraz que ratifique o niegue que yo soy cristiano, porque como lo vamos a ver en las Escrituras, aún los incrédulos poseen también estas cosas. Por lo tanto, si se encuentra también en los incrédulos, no obstante, no es una buena medida para mirar si estamos o no en la fe. Así que hay cosas que ni prueban ni niegan la existencia de la vida espiritual en una persona. Por el contrario, hay otras que sí demuestran que ese es creyente y que nos indican claramente que somos verdaderos hijos de Dios. Es muy importante entonces que examinemos las cosas que no demuestran la presencia de vida espiritual. Eso lo vamos a ver en esta clase. Las cosas que no demuestran que hay vida espiritual en una persona. Y la próxima clase vamos a ver las verdades que sí evidencian que se tiene vida espiritual.
Ahora, ¿por qué vamos a demostrar o por qué vamos a ver las cosas que no demuestran que se es creyente? Porque tristemente son en estas cosas en las que las personas más se fundamentan para decir soy cristiano. Entonces vamos a descartarlas porque, como digo y repito, no prueban ni niegan que hay vida espiritual, porque la puede tener la debe tener todo creyente, pero también la tienen los incrédulos. Entonces, por eso estas cosas no tienen la última palabra en si se es o no hijo de Dios. Entonces, vamos a ver una a una. Hay varias que tengo acá y vamos a verlas. En primer lugar, las cosas que no demuestran que se es creyente es ser una persona honrada. Ser honrado ni prueba ni niega que se es creyente. ¿Por qué? Porque hay incrédulos que son honrados, ¿sí? Que de pronto, y lo he visto, usted lo ha visto, si va a una tienda y le entregan vuelto de más, el incrédulo incluso puede decir, no, mira, te devuelvo porque me diste de más. Un creyente, debo aclarar, debe ser honrado. Pero el ser honrado, hermanos, no tiene la última palabra que si es creyente. Y quiero empezar con un texto que muchos conocen, que quizás todos conocemos, y es primero de Samuel, capítulo 16, verso 7. Con ese texto quiero empezar las cosas que no demuestran vida espiritual. Usted conoce la historia. Dice el verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, hay cosas que nosotros miramos y en las que nos fundamentamos para saber si son creyentes, que son cosas que, aunque son importantes, no obstante, no tienen la última palabra, como el ser honrado. Vamos a mostrar un ejemplo bíblico de una persona que muestra que era una persona honrada, alguien de bien en la sociedad, pero aún así no fue cristiano, no fue un seguidor de Cristo. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 19, verso 16 al 22. Y voy a leer unos pasajes. Esta es la historia del joven rico. El joven rico era ante los hombres una buena persona. Consideraba incluso que los mandamientos de amar al prójimo estaban siendo bien cumplidos por su parte. Y miremos lo que dice la historia. Mateo 19, verso 17, leo. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Interesante, hermanos, que estamos frente a un joven adinerado, rico. Le pregunta a Jesús qué hacer para tener la vida eterna, y Jesús le dice: sé honrado. O más bien, guarda los mandamientos. Y este joven dijo: todos los he guardado desde mi juventud. Este joven era honrado, no hurtaba,
no adulteraba, no decía falso testimonio, honraba a su padre, a su madre. Era un chico ejemplar ante la sociedad. Tanto así que le dice a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Seguramente las personas de la época que conocían a este joven quizás hasta le admiraban, porque no solamente era rico, sino que era ante la sociedad una excelente persona, diría, porque este joven cumplía los mandamientos de Dios de forma externa. Y leamos el verso 21 y 22. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, que Cristo le hace la invitación de seguirle, que lo deje todo y lo siga. Pero este joven se fue triste, es decir, perdió la oportunidad de disfrutar salvación porque amaba más las riquezas y los bienes en este mundo que la gloria de Dios. Es decir, que este joven llevaba una vida correcta, pero no estuvo dispuesto a seguir al Señor, no fue creyente. Así que se puede ser honrado y no llegar a ser un hijo de Dios. Comenta para dar unas notas aclaratorias del texto. Cito a Henry, dice, podría preguntarse: pero al dar esta orden al joven, vende lo que tienes, ¿no estaba Jesús respaldando la doctrina de la salvación por las buenas obras? Es decir, bueno, ¿quieres ser salvo? Vende lo que tienes. Si vende lo que tienes, entonces eres salvo. No debería más bien haberle dicho: no, cree en mí, confía en mí, eso es suficiente. La respuesta a este interrogante es que confía completamente en mí era exactamente lo que el Señor le estaba diciendo. Porque ciertamente sin una confianza completa y una entrega total, aquel que estaba dando la orden al joven rico no habría podido vender todo lo que tenía y dar el producto a los pobres. Su rechazo a obedecer revela dos cosas en el joven, en este hombre honrado. Primero, que no era inocente en lo que se refería a la ley. Era culpable de amarse a sí mismo y lo demuestra en que sus posesiones valían más que su prójimo. A sus posesiones era culpable de amarse a sí mismo y a sus posesiones más que a su prójimo. Entonces se cae por el piso de que cumplía los mandamientos a su prójimo. Y en segundo lugar, el joven carecía de fe verdadera, la cual envuelve un deseo sincero de obedecer la voluntad de Cristo. Si este joven honrado ante los hombres realmente hubiese amado al Señor, lo hubiese dejado todo para seguirlo a Él. Ahora sabemos que no a todas las personas ricas Jesús le va a probar el corazón con esta petición, pero era el caso particular del joven. Así sacó a flote realmente su pecado. Este seguirle, que debía ser acompañado por un activo testimonio, implicaría que el joven debía aprender a negarse a sí mismo y tomar su cruz, y que por lo tanto ya no podría dedicarse al servicio de Mamón, el dios dinero. Así que se puede ser honrado y no necesariamente llegar a salvación. Nuestro corazón, aún siendo honrado ante los hombres, puede aún no estar dispuesto a seguir a Jesús o de entregarnos completamente a Él. Entonces, ser honrado, hermanos, no es una prueba fehaciente de que somos hijos de Dios, y el joven rico así lo demuestra, y podríamos poner otros ejemplos más. Espero que este les baste. En segundo lugar, otro asunto que no demuestra que se es cristiano, aunque suene paradójico, es conocer bien la Biblia.
Es decir, se puede conocer bien la Biblia y aún así no ser un cristiano verdadero. Y los judíos son un gran ejemplo para demostrar este punto. Recuerde que los judíos se les entregó la ley de una manera sobrenatural, celestial, podemos decir. Y ellos tuvieron, los judíos, el privilegio no solo de conocer la palabra de Dios, sino de ver y escuchar el verbo de Dios, la palabra misma encarnada. Escucharon la palabra de Dios, del mismo Dios, el verbo hecho carne. Sin embargo, no creyeron. Juan capítulo 15, verso 24, Jesús les dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Aclaro que no era que los judíos no tenían pecado, sí tenían pecado, sino que el texto se refiere a ese pecado de obstinación y rebeldía. Jesús había hecho muchos milagros, hablado palabras innumerables, sermones, discursos, parábolas, para probar que era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ellos fueron beligerantes en su amor al pecado y su rechazo al Salvador. Así que no era que no tenían pecado, sino que se refiere a ese pecado reacio y de obstinación de manera particular. Otro texto que muestra este rechazo de los judíos, aunque conocieron la verdad, tenían la Biblia en sus manos y en sus tradiciones y en sus servicios religiosos, no obstante no creyeron. Romanos capítulo 2, versos 17 al 20, mire lo que dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Ojo, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Y voy a seguir leyendo lo que nos dice este texto, que se me perdió un momento. Dice: tú pues, verso 21, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los judíos se jactaban de conocer la ley, de conocer la voluntad de Dios a la perfección, de tener discernimiento incluso para saber qué era lo mejor y qué era lo más importante. Se mantenían instruidos por la ley constantemente, memorizaban extensas porciones del Antiguo Testamento. Desde la niñez eran instruidos de forma sistemática, intensiva e instructiva en la ley. Ellos, los judíos, tenían el conocimiento de la revelación divina, pero al no vivir conforme a ella, no vivían a la altura de la ley que también conocían y alababan con tanto fervor. ¿Y cuál es el resultado?
deshonraban a Dios. Por causa de ellos, el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles. Entonces se puede conocer la Biblia, pero blasfemar de Dios. Entonces, aunque el conocimiento de la palabra de Dios es importantísimo, no obstante, hermanos, si conoces la Biblia, pero no vives la Biblia, definitivamente no es una evidencia de que eres realmente salvo. Entonces, porque los incrédulos pueden conocer la Biblia. Entonces, lo que Pablo dice es esto. Le dice a los judíos, te llamas judío, confías en la ley, eres instruido, estás convencido que eres guía de ciegos, etc. Entonces lo que Pablo dice aquí en realidad es que si te presentas como una persona que conoce a Dios y su ley y enseñas a otros el significado de esta ley y la inculcas que deben vivir en armonía con ella, ¿cómo es que tú mismo no lo vives? Si no lo hacemos, deshonramos a Dios y podemos tener conocimiento de la Biblia y no ser verdaderamente cristianos. Es posible tener incluso una buena doctrina, pero si no la aplicamos, es un gran peligro que cometieron los judíos. En términos teológicos es tener una buena ortodoxia, doctrina, pero una buena ortodoxia requiere una buena ortopraxis, una práctica bíblica. Y si no es así, esto es una completa contradicción y se puede conocer la palabra sin ser un verdadero seguidor de Cristo. De hecho, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Sí? ¿Crees que Dios es uno? ¿Crees que Dios es eterno, divino? Lo haces. Bueno, mira lo que dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que hasta los ángeles caídos afirman la unidad de Dios, tiemblan por todo lo que implica. Por lo general, dice un autor, los demonios son ortodoxos en su doctrina. No obstante, la ortodoxia doctrinal en sí misma no es prueba de que se tiene fe salvadora. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, Cristo y el Espíritu, pero aborrecen tanto la verdad como su autor. Entonces, hermanos, esto evidencia que tener conocimiento de la Biblia no puede ser una señal definitiva en la que nos podamos apoyar, aunque un creyente, y aquí voy a insistir, un creyente verdadero debe conocer la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Pero, hermanos, aquí el punto no está en que solo nos debemos fundamentar en el conocimiento teológico, sino que ese conocimiento teológico debe ir acompañado de una buena práctica, de una vida bíblica. Nuestra vida se debe ajustar realmente a lo que la palabra enseña. Si la palabra de Dios me dice esto, yo me voy a sujetar a eso. En el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Y eso es lo que va a evidenciar que somos hijos de Dios, la buena práctica, hermano. Eso lo vamos a ver más adelante. En tercer lugar, otra cosa que no es una prueba definitiva por sí sola de que se es creyente es la participación fiel a las ceremonias religiosas. Escuche bien, ir a los cultos cada domingo, cada semana, y en la iglesia lo hemos enseñado en más de una ocasión. Entonces aquí, claro, ir a la iglesia es lo que un creyente debe hacer, pero no podemos basar nuestra convicción de que somos cristianos solo porque vamos a todos los cultos que la iglesia haga. Segunda Timoteo capítulo 3 verso 5 dice, hablando de los hombres de los postreros días,
2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aquí Pablo lo que está haciendo es describiéndole a Timoteo cómo van a ser los hombres impíos de los postreros días. Y hermanos, es increíble que los hombres impíos van a tener apariencia de piedad. Y esto es temerario, hermano. Esta apariencia de piedad, lo que significa o lo que podemos entender es que parecerán cristianos evangélicos. Para tener esa apariencia de cristianos, para tener esta apariencia de piedad, lo más seguro es que estos hombres impíos tengan relación íntima con ceremonias religiosas. Es decir, son de ese tipo de personas que van a iglesias y que incluso en su apariencia pueden parecer que son verdaderos cristianos, pero niegan la eficacia de la piedad. Es lo mismo, hermano. Pueden tener apariencia, pero se niega la eficacia, esa transformación de vida que produce el evangelio. Hay aparentemente evangelio, pero no hay transformación, no hay eficacia, eso que produce el evangelio en nosotros. Entonces, para tener esta apariencia de piedad, seguramente estos hombres participan de eventos religiosos y aún así no ser impíos, según lo que Pablo nos está diciendo. Otro texto, Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 58, verso 2 al 4, dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces vean que hay personas que pretenden haber hecho justicia, pretenden seguir la ley de Dios y se quieren acercar a Dios. Y miren lo que le preguntan. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. En otras palabras, estas personas que se describen aquí, pues parecían ceñirse a la ley, hacer justicia, acercarse a Dios, pero Dios no les escuchaba. ¿Por qué? Aunque hacían una práctica religiosa, ayunaban, ¿sí? Pero es interesante porque hoy en día muchas personas ayunan para su propio provecho, ayunan para un empleo, ayunan para salud, ayunan para cosas que necesitan, pero no para beber y alimentarse realmente del Señor. Entonces ayunan por trabajo, por enfermedad, por victoria, no sé, por muchas cosas. Y personas, como vemos acá, pueden hacer este tipo de ceremonias y rituales, sacrificios religiosos, pero Dios no los distingue, realmente su voz no es oída por Dios. Y también recomiendo leer Isaías 1, 11 al 13. Vamos a leer para ir ganando tiempo. Entonces, hermanos, recapitulemos. ¿Qué no evidencia definitivamente o qué no demuestra que se es creyente? Bueno, ser honrado, conocer la Biblia y también, en tercer lugar, participar de ceremonias religiosas. Eso únicamente no se debe tomar como evidencia fehaciente de que se es hijo de Dios.
Y muchas personas hoy piensan que por tener estas tres cosas ya somos creyentes. Cuarto lugar, y este también muy, muy, eh, eh, como muy usado esto, de que si no se tiene dones, y sobre todo esos dones espectaculares o esos dones visibles, no se es creyente, o se es creyente. Si se tiene, se es creyente. Hay algunos grupos, algunos cristianos que piensan que si por ejemplo no se habla en lenguas, entonces no se tiene al Espíritu Santo, y ven el hablar en lenguas como tener al Espíritu Santo. Pero tener dones, principalmente dones para hablar en público, no es una prueba definitiva de que se es hijo de Dios. Así que una persona puede tener dones y dones sobresalientes y ser un incrédulo. Así que los dones no son una evidencia definitiva también para ser creyente. Y el ejemplo clásico, Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está escuchando, hermano, está leyendo bien. Estas personas profetizaron, estas personas echaron fuera demonios, y estas personas hicieron milagros. Muchos dones que hoy muchos creyentes desean tener, pero sabemos para qué: para alabanza de ellos mismos, para escalar posiciones, para buscar protagonismo e incluso para ganar dinero. Y estas personas pueden profetizar, echar fuera demonios, muchos milagros, como lo dice el texto, y al final Jesús les va a decir: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, que ninguno de esos milagros fue garantía de que eran salvos. Matthew Henry dice: pongamos cuidado de no apoyarnos en los privilegios y obras externas, no sea que nos engañemos y perezcamos eternamente con una mentira a nuestra derecha, como lo hacen multitudes. Que cada uno que invoca el nombre de Cristo se aleje de todo pecado. Hay otros cuya religión descansa en el puro oír, sin ir más allá. Sus cabezas están llenas de nociones vacías. Estas dos clases de oidores están representados por los dos constructores, que es lo que Jesús menciona anteriormente. Esta parábola nos enseña a oír y hacer lo dicho del Señor Jesús. Algunos pueden parecer duros para carne y sangre, pero deben hacerse. Cristo está puesto como cimiento, y toda otra cosa fuera de Cristo es arena. Algunos construyen su esperanza en la prosperidad mundanal, porque tienen posesiones y riquezas, se sienten bendecidos por el Señor, pero realmente es el juicio de Dios sobre ellos. Otros en una profesión externa de religión. Sobre estas se aventuran, pero esas son todo arena, demasiado débiles para soportar una trama como nuestra esperanza del cielo. Y también quiero leer aquí para que piensen esto. Segunda Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces note que el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿cómo va a venir? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que el inicuo, Satanás, puede obrar milagros, hacer señales con gran poder. Y ya sabemos que ya él está condenado. Como se evidencia en estos textos, las señales y milagros que una persona puede hacer no es garantía definitiva de salvación. Recordemos que lo más probable, lo seguro, es que Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, hizo durante el ministerio de Cristo las mismas buenas obras de los otros discípulos. Posiblemente Judas echó fuera demonios también. Y estuvo incluido seguramente entre los 70 que fueron enviados a predicar el Evangelio. Pero Judas Iscariote no fue un verdadero creyente. Anduvo con Jesús, pero no era de Jesús. Entonces, hermanos, el tener dones o hacer milagros y estas cosas no son una prueba definitiva. Aunque, no voy a extenderme más en ese asunto. Bueno, en quinto lugar, sí creo que es el quinto lugar, saberse pecador. Es decir, una persona puede tener conciencia de que es pecador. Decir en su corazón, sí, yo sé que soy un pecador, esto no está bien, y un arrepentimiento que más bien no es bíblico, sino con un remordimiento por sus malas acciones. Y puede ser consciente, tener conciencia de estar en pecado o de haber pecado, y tampoco ser un creyente. Y la Biblia nos va a dar un ejemplo interesante. Vayamos a Hechos, capítulo 24, versos 24 y 25. Algunos días después, dice el texto, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, tres cosas. Pablo le habló a Félix y a su mujer de tres cosas: justicia, dominio propio y del juicio venidero. Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces notamos que es interesante que Pablo le habló de justicia. Félix era alguien que estaba en autoridad civil, era un magistrado, era alguien que ejercía autoridad superior. Y por eso Pablo le habla de justicia. Seguramente Pablo le habló a Félix de su responsabilidad ante Dios por estar en posición de autoridad, como hemos estado aprendiendo en estos días en Romanos. Y seguramente muchos pecados fueron denunciados por Pablo aquí en la vida de Félix. Muchos pecados a Félix le salieron a flote cuando Pablo le habló de la justicia divina. Pablo también le habló del dominio propio. Y se dice, y los comentaristas dicen, que la mujer con que vivía, con la mujer con que vivía Félix, era una mujer que le había quitado a otro hombre. Entonces era obvio que Félix carecía de justicia y carecía de dominio propio. Ahora, ¿por qué sabemos que carecía de justicia? Vayamos a Hechos 25. Esperen un momentico para buscar la cita. Hechos 25, versos 24 y 25. Y voy a leer el verso 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Entonces no era justo. Félix en realidad sacaba provecho de su autoridad. Como notamos, si Pablo le hubiese dado dinero, lo hubiese soltado. Así que Félix era un tramposo, alguien que se vendía. Entonces Pablo le habló de justicia, de dominio propio, del juicio de Dios. Y sin lugar a dudas, Félix y su mujer
se sintieron convictos de pecado. Tanto que el texto dice que Félix se espantó, se horrorizó, tembló ante esta realidad. Pero no hay evidencia de que fue salvo. Otro ejemplo es 1 de Samuel, capítulo 26, verso 21. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Entonces notamos, hermanos, que Saúl persiguió a David para matarle. David tiene la oportunidad de tomar venganza en mano propia. Por la gracia de Dios, David se abstiene, perdona la vida de Saúl y le demuestra que la vida de Saúl estuvo en su mano. Cuando Saúl es consciente de eso, miren que reconoce su pecado. Claramente dice: he pecado. He aquí, yo he hecho neciamente. Una persona puede reconocer que ha pecado, que actúa neciamente y no ser un verdadero creyente. La Biblia no evidencia que Saúl fue un verdadero creyente. En sexto lugar, se puede tener un sentimiento de confianza que es un cristiano. Y aquí es donde vamos a decir, como decíamos al principio del estudio, que no es algo completamente subjetivo. Es que yo, en mi corazón, yo siento que soy cristiano. Sí, bueno, lo debes sentir, pero lo debes evidenciar por tus obras, tu sometimiento, como vamos a ver el próximo jueves. Habían unas personas que estaban supremamente confiadas de que eran hijos de Dios. Y nuevamente vamos a poner el ejemplo de los judíos. Juan capítulo 8, verso 31, mire lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, Jesús les está diciendo: ustedes necesitan ser libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Verso 42. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Entonces notamos que los judíos tenían una confianza que eran hijos de Dios, que su padre era Dios. Pero en este texto vamos a ver que Jesús le dice que estaban completamente equivocados, que su padre no era Dios, su padre era Satanás, su padre era el diablo. Los judíos que se describe acá eran hijos del diablo. Así que pueden haber personas que tengan confianza en ser hijos de Dios, pero estar equivocados, ser hijos verdaderamente de Satanás, el diablo, por las obras que hacían. Se conocía de quién eran hijos. Y por último lugar, la experiencia religiosa, una experiencia emotiva, no es evidencia de que se es salvo. Sabe que muchas personas hoy dicen que son cristianas,
por experiencia, por una experiencia que tuvieron. Es curioso y de pronto usted ha escuchado personas que dicen, ¿por qué consideras que eres cristiano? Dicen, no, porque es que una noche me invitaron a un culto y entonces yo lloré, me desmayé, sentí una presencia especial ese día. En fin, esas cosas que uno acostumbra a ver en ciertos cultos y en ciertos eventos cristianos modernos. Y muchas personas se basan en que son cristianas por esa experiencia que tuvieron, porque esa noche se desmayaron, lloraron y bueno, una experiencia linda, hermosa, y dicen, ya soy cristiano, el Señor obró. Pero no es una evidencia definitiva, determinante. Podemos traer a la mente varios pasajes o varios personajes de la Biblia. Uno de ellos es nuevamente Saúl, solamente para poner un ejemplo, pero piensa en cuántas experiencias significativas con el Señor pudo tener Judas Iscariote. Cuántas experiencias, pero no fue salvo. Ahora, pensemos en Saúl. Fue ungido por el profeta Samuel. En una redoma de aceite se derramó sobre su cabeza. Eso debió ser espectacular. Y después de eso se nos dice que Saúl profetizó con una compañía de profetas. Tanto que la gente lo vio y dijo, no es este Saúl, hijo de Isaí y tal. Entonces, Saúl tuvo experiencias importantes. Pero sin lugar a dudas, fueron experiencias maravillosas, pero vuelvo a insistir, la Biblia no registra que Saúl fue salvo. Entonces podemos poner otros ejemplos. Entonces, hermanos, hemos visto 7 cosas en las que, como podemos ver, muchos se basan en fundamentar su fe en alguna de ellas. Conocer la Biblia, tener confianza, haber tenido una experiencia, saber que se es pecador, tener la experiencia de dones, incluso hasta milagrosos, podríamos decir, participar de ceremonias religiosas, pero ninguna de estas, como lo hemos demostrado por la palabra, son evidencia definitiva de que se es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque según la Biblia, impíos también las tuvieron. Entonces no es definitivo. Entonces hay cosas que definitivamente un impío no tiene. Y eso es lo que realmente yo me debo fundamentar para evidenciar mi fe. Así que, hermanos, para finalizar, examínese para ver si posee verdadera vida espiritual, pero ya sabe que no con estas. Y no es que las desechemos, insisto, esto puede estar en un creyente. Hay una esperanza que se desvanecerá el día de su muerte. Quizá usted hace profesión de ser cristiano, pero ha sido transformado por el Espíritu Santo, ha abandonado el pecado, está intentando ser un cristiano verdadero, está empeñado en una batalla espiritual de resultado incierto. Es usted casi, mas no del todo cristiano. Por ahí, esos cristianos modernos, mundanos. Asegúrese de que su esperanza es una esperanza espiritual. El llevar el nombre de cristiano no basta. Participar de una iglesia incluso bíblica no basta. Porque cuando llegue la hora de la muerte, su nombre no le va a salvar. Y dice este autor, ¡ay! ¿Cuántas personas viven flotando como una lancha sin darse cuenta de que están destinadas a hundirse? Es preciso que se sea sincero consigo mismo en esta materia. En la segunda parte de este estudio vamos a ofrecer algunos pensamientos que pueden ayudarnos a discernir si estamos edificando nuestra vida sobre la roca
o si la estamos edificando sobre la arena. Más vale que nos demos cuenta ahora de nuestra verdadera posición y no que se le declare cuando ya sea demasiado tarde. Es preferible, dice este autor, llorar ahora en vez de sollozar y lamentarse por toda la eternidad cuando esta vida haya tocado su fin. Así que, hermanos, probaos a vosotros mismos, examinémonos a nosotros mismos y que el Señor nos ayude para tener esa sinceridad, porque esto, como vemos, es supremamente importante. Así que el próximo jueves continuamos con la segunda parte de este estudio. Oremos, hermanos. Padre, gracias porque tu palabra es veraz y permítenos ceñirnos a ella. Que esto nos despierte, nos anime, sobre todo, Señor, que nos confronte. Danos la sinceridad para vernos en el espejo de tu palabra y de examinarnos a nosotros mismos si en verdad estamos en Cristo o si, Señor, si aún se es réprobo. Ten misericordia de nosotros y decláranos, Señor, por tu palabra estas cosas. No permitas que caigamos en el engaño, en el error y en seguir una terrible mentira. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros, que podamos, como Pedro nos ha mandado en su carta, procurar hacer firme nuestro llamado, nuestra elección. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.